La Biblia está llena de ejemplos de mujeres de fe que se destacaron por su dedicación y compromiso con Dios. Estas mujeres no fueron perfectas, pasaron por momentos difíciles. Sin embargo, a través de la fe, encontraron refugio en Dios, y sus historias son fuentes de inspiración para todos nosotros. Podemos leer sobre mujeres de fe en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En este vídeo, conoceremos a algunas de las mujeres de fe más destacadas de la Biblia. Entonces, si aún no te has suscrito a este canal, aprovecha para hacerlo ahora y activar todas las notificaciones. Eva rara vez se menciona cuando se habla de las mujeres de fe en la Biblia. De hecho, Eva, la primera mujer creada por Dios, comenzó siendo un ejemplo de cómo la falta de fe puede llevar a consecuencias desastrosas. Se menciona en Génesis, capítulos 2 y 3, como alguien que desobedeció a Dios, llevando a su esposo a hacer lo mismo, lo que resultó en la caída de la humanidad en el pecado. Pero cuando Dios pronunció la maldición debido al pecado, también anunció la venida de un Redentor a través de la mujer. Y parece que Eva creyó fielmente en esa promesa, porque cuando nacieron sus hijos varones, vio en ello el favor del Señor. Probablemente esperaba que a través de alguno de sus hijos comenzara a cumplirse esa promesa, y de hecho, sucedió, ya que Jesucristo provino de la descendencia de su hijo Set. Sara, la esposa de Abraham, es otro ejemplo de mujer de fe en la Biblia. Es cierto que en algunos momentos su fe mostró cierta vacilación, como cuando planeó que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar o incluso cuando se rió de la incredulidad ante el anuncio de que, después de los 90 años de edad, sería madre. Sin embargo, Sara es mencionada en la galería de los héroes de la fe como alguien que, por la fe, recibió la virtud de concebir y dar a luz a pesar de su edad, teniendo por fiel al que le había prometido un hijo. Rebeca, la nuera de Sara, también fue una mujer de fe. Era una joven que Dios eligió para ser la esposa de Isaac, el hijo de Abraham. Demostró su fe al aceptar dejar su casa y su familia para casarse con un hombre que nunca había visto antes, confiando en que esa era la voluntad de Dios. Además, cuando Rebeca tuvo dificultades para quedar embarazada, oró a Dios durante 20 años y fue bendecida con gemelos, Jacob y Esaú. Raquel y Lea, las nueras de Rebeca, también pueden ser recordadas como mujeres de fe. No eran perfectas en absoluto. Raquel era amada por Jacob, pero era estéril, mientras que Lea, aunque menos atractiva a los ojos de Jacob, fue bendecida por Dios con muchos hijos. Ambas mujeres enfrentaron dificultades y luchas en su matrimonio, pero mantuvieron su fe en Dios. Raquel, a pesar de su esterilidad, siguió orando y creyendo que Dios la bendeciría con un hijo. Finalmente, tuvo a José. Lea, por su parte, siguió depositando su fe en el Señor, a pesar del desprecio de su esposo, y terminó generando la descendencia a través de la cual el Mesías vino al mundo. Incluso en la Biblia, Raquel y Lea se mencionan como las matriarcas de Israel. Rahab fue otra mujer que podemos citar como un gran ejemplo de fe. Era una mujer cananea que vivía en Jericó. Rahab era una prostituta, pero a pesar de su reputación, demostró una gran fe al ayudar a los espías enviados por Josué para explorar la ciudad. Rahab escondió a los espías en su casa y los protegió de los guardias del rey a cambio de que ella y su familia fueran perdonados durante la conquista de Jericó. Rahab,
una mujer extranjera, confió en Dios, y mediante un acto de fe y valentía, salvó su vida y la de su familia. También se la menciona en la Galería de los Héroes de la Fe, y su historia es un ejemplo de cómo Dios puede usar a personas inesperadas para cumplir sus propósitos. Ruth se recuerda por su lealtad y amor hacia su suegra Noemí, y por su confianza en Dios. Cuando quedó viuda, dejó su tierra natal y su familia para acompañar a Noemí hasta Belén, donde encontró un nuevo hogar y un nuevo esposo. Ruth trabajó arduamente para mantenerse a sí misma y a su suegra, y su bondad y humildad atrajeron la atención de Boaz, un pariente de la familia de su suegro, que se convirtió en su esposo. La historia de Ruth es un ejemplo de cómo la fe puede llevar a bendiciones inesperadas y de cómo la bondad y la lealtad pueden ser recompensadas. Ruth fue la antepasada del rey David, y en consecuencia, del Señor Jesucristo. Débora fue una líder, profetisa y jueza del pueblo de Israel. Se la considera un ejemplo de fe porque confió en Dios y en su sabiduría para guiar a su pueblo en tiempos difíciles. Débora demostró valentía al acompañar a las tropas de Israel en la batalla contra los cananeos, confiando en la protección y orientación de Dios. Además, demostró humildad y confianza en Dios al cantar una canción de alabanza a Él en lugar de vanagloriarse de su propio liderazgo. La historia de Débora nos recuerda la importancia de confiar en Dios en todas las circunstancias y buscar su sabiduría para guiar nuestras acciones y decisiones. También podemos hablar de Ana, la madre del profeta Samuel. Oró fervientemente por un hijo durante años, incluso cuando su rival, Penine, se burlaba de su esterilidad. Pero finalmente, Dios le concedió el deseo de su corazón y dio a luz a Samuel, quien se convirtió en uno de los grandes profetas de Israel. La oración de Ana es un ejemplo para todos nosotros de cómo podemos confiar en Dios y pedirle lo que necesitamos. En el Nuevo Testamento, podemos hablar de María, la Madre de Jesús. Sin duda, María es un ejemplo de humildad y sumisión a la voluntad de Dios. Aceptó con fe y valentía el llamado de Dios para ser la madre del Salvador del mundo y confió plenamente en su providencia. En su cántico de alabanza, exaltó la grandeza de Dios y reconoció su propia pequeñez. María también fue una figura importante durante el ministerio terrenal de Jesús, apoyándolo y acompañándolo en su jornada. María Magdalena es otra mujer de fe que podemos mencionar. Se destacó como discípula leal de Jesús y fue testigo de su resurrección. María Magdalena demostró una fe inquebrantable en Cristo, siguiendo sus enseñanzas y siendo fiel hasta el final. También tuvo el coraje de ir a la tumba de Jesús, incluso después de su crucifixión, cuando muchos de sus discípulos aparentemente tenían miedo de hacerlo. De esta manera, María Magdalena es un ejemplo de fe y dedicación a Jesús y de valentía al dar testimonio de la verdad. Marta y María de Betania, amigas de Jesús, también fueron mujeres de fe. Cada una a su manera, María es especialmente recordada por su actitud de adoración y amor hacia Jesús, al ungir sus pies con nardo puro, anticipando la preparación de su cuerpo para el sepultamiento. Marta, por su parte, es recordada por su disposición para servir a los demás y su diligencia para cuidar de la casa y de las necesidades de los invitados. Marta nunca dudó de que Jesús fuera el Hijo de Dios que vendría al mundo. También podemos mencionar a algunas mujeres no tan conocidas, como Joana y Susana,
que sirvieron al Señor Jesús con gran lealtad y ayudaron a sostener su ministerio terrenal. Además, mujeres anónimas, como la mujer cananea que pidió ayuda para su hija y la mujer que padecía un flujo de sangre, son ejemplos de fe y perseverancia. En la historia de la fe cristiana, también conocemos a Lidia, Loide, Eunice, Priscila y muchas otras mujeres que fueron de suma importancia para la propagación del Evangelio en los primeros años de la Iglesia. Todas estas mujeres son ejemplos de cómo Dios utiliza a las mujeres en su obra y las honra por su fidelidad y devoción. Ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, estas mujeres de fe son modelos que nos animan a seguir a Dios con todo nuestro corazón y a servirlo con dedicación y sinceridad. Cada una de ellas enfrentó desafíos y pruebas únicas, pero todas confiaron en Dios y fueron recompensadas por su fe. Estas mujeres fueron pruebas vivientes de la misericordia y la bondad del Señor. Sus ejemplos también sirven como recordatorios de que debemos valorar y respetar a las mujeres en nuestras vidas, reconociendo su importancia y contribución en la historia de la fe cristiana. Y si te gustó este vídeo, deja tu comentario, se inscriba en canal y compartir con tus amigos.